En estas charlas de la universidad o en la Universidad del Valle hay personajes que de verdad uno se pregunta, y bueno, ¿y por qué tanto tiempo detrás del telón? Quizá la modestia, quizá la humildad, quizá la sencillez los haya mantenido allá. Pero charlas en la universidad quiere destacar lo que de verdad vale la pena ser resaltado. Tenemos un personaje no solamente para admirar, sino para sacar provecho de él. Alonso Valencia Llano, historiador, humanista, un permanente investigador y un aficionado casi que enfermizo a estar escribiendo. Alonso está hoy con nosotros. Bienvenidos a este programa. Faltaba más, es un honor para este programa. Dije yo cuando leí su historial o su currículum que no había conocido, lo dije para mí y esto ojalá sirva como halago. He entrevistado muchísimas personas, pero a nadie tan estudioso y tan escarbador de las minucias de la vida como filosofía que usted. ¿De dónde acá le nace ser historiador, Alonso? Es una historia un poco rara porque yo llegué a la historia por esas cosas raras del destino. Un día venía por el Paseo Bolívar, la Universidad del Valle estaba cumpliendo 45 años, yo no tenía mucho que hacer, era cobrador de una joyería que ya no existe, que era la joyería Crown, y pasando por los módulos que tenía la universidad en su celebración me encuentro la carrera que menos tiempo demandaba para estudiarla. Había una licenciatura en historia que demandaba 4 años. Me arrimé allí, fui, me inscribí, me hicieron el examen y pasé. Y desde eso me volví historiador. No es pues una profesión que yo haya escogido de antemano. Creo que me pasa lo que le pasa a muchos estudiantes que llegan a la universidad sin saber muy claramente a qué se meten, pero entré a la universidad, los profesores que tuve sumamente buenos me supieron encauzar por el camino de la historia y me dediqué a esto. Oiga, parece extraño que un hombre se exprese primero con tanta facilidad, pero sobre todo contando una anécdota en donde nos deja a todos fríos. O sea que esa afición, porque yo tengo una hoja de vida suya, en donde me incluyen más de 15 publicaciones, más de 30 o 40 investigaciones, más de 50 obras publicadas, títulos, experiencias docentes y profesionales. O sea que todo esto fue por accidente. Pues eso, digamos que es accidente, uno podría decir que es accidente la circunstancia que me lleva a asumir la profesión. De todas maneras, yo vengo de una familia paisa, donde había una biblioteca muy grande para una familia paisa. Yo creo que la biblioteca de mi casa podía tener unos 3.000, 4.000 libros. Tengo una mamá que había leído todos los clásicos de literatura, por ejemplo, que eran publicados por Editorial Thor, Editorial El Molino de Argentina, los libros grandotes, clásicos del romanticismo inglés y francés. ¿Ama de casa? Ama de casa. ¿Ama de casa con esa afición? Ama de casa, mi papá también leía mucho, mis abuelos leían mucho. Entonces nosotros heredábamos eso. Y lo otro que también el hecho de ser de un pueblo hace que la historia aparezca recurrentemente enunciada en las meriendas, en los almuerzos. Y por ejemplo mi mamá me contaba la forma que ellos tenían de leer. Ellos tenían que leer porque eran una finca. Ellos que eran los que sabían leer tenían que leer para todos los trabajadores. En voz alta. En voz alta. Claro. Y siempre me llamó la atención de que se le quedó una forma de dialogar que es muy parecida a la de las novelas. Cuando ella le relata a uno algo, pone los diálogos diferentes como si estuviera actuando. Entonces eso lo va marcando a uno de una u otra manera. ¿A usted los educó así, la mamá? Sí, claro. Les fue leyendo y después le fue leyendo, luego nosotros aprendimos a leer, leíamos mucho. Leíamos de todo, desde las historietas estas mexicanas de dibujitos, hasta luego las famosas fotonovelas de Corín Tellado, los libros de Editorial Bruguera, de Kay Luger, de Marcial Lafuente Estefanía, hasta pasar por la literatura de ficción norteamericana. Doctor Valencia, déjeme, lo felicito. Yo no sé cuántas veces lo tendré que felicitar en el programa.
Pero usted ha dicho algo con tanta naturalidad, con tanta espontaneidad, que me pregunto si la comparación música-literatura o literatura-música puede absorber distintos tópicos y géneros. Usted me habla leer Corín Tellado, leer las novelas policíacas, leer los muñequitos, leer los cómics y leer la literatura clásica, las grandes obras, pues eso cabe, al fin y al cabo es leer. En la música decía, no, el que le gusta lo clásico no le puede gustar lo popular, etcétera, etcétera. Leer es un arte. ¿Cómo se debe leer, doctor? Eso es un poco dividido de ley. Yo leo simplemente por el gusto de leer. ¿Qué recomendaría usted para quien está presenciando el programa? Porque hoy en día, leer, estudié yo en mi época, donde los hermanos maristas, y había una hora de lectura, o sea, existía en el pénsumo educativo la lectura. A ver, una anécdota. Cuando yo llegué de Guacarí muy pequeño a Pácora, que es el pueblo donde me crié, llegué a primero de primaria, después de haber perdido, por ser un vago, haber perdido primero de primaria en Guacarí, porque era el efecto pues del desplazamiento de la violencia de la época. Cuando llegué a la Escuela Mariscal Sucre de Pácora, me entero que había un club que llamaba Club de Amigos de la Lectura. Y yo dije, voy a ir allí. Y me acerqué a... ¿Qué edad tenía? Yo tenía unos 8 años, creo. ¿Y el club era para niños o era de mayores? El club era para niños, era una escuela de niños. Entonces fui a preguntar cómo era el asunto del Club de Amigos de la Lectura y me dijeron, vaya, hable con el profesor Miguel Izaza. Yo fui al salón del profesor Miguel Izaza, había todo un ritual para entrar, hay que ponerse la mano atrás, pedir permiso, saludar y luego pasar donde el profesor. Y el profesor tenía una colección de libritos, todos uniformes que estaban numerados del 1 al 50. Entonces yo le dije, yo quiero leer un libro. Entonces me dice, ¿qué libro quiere leer? Y yo le digo, no, pues no sé qué hay. Me dice, diga un número. Y yo dije un número. Y el primer libro que me pasaban para leer era Iván Hu. Entonces ya desde esa época lo ponen a uno a leer en la escuela. En la escuela. Yo creo que hoy en día no ponen a leer en la escuela. Doctor, ya que usted tiene esa anécdota y la cuenta con orgullo, ¿usted ha hecho alguna sugerencia para modificar el pénsum académico que hoy se estila en los distintos colegios, ya que al fin y al cabo usted es director, rector de una universidad, la del Valle en el puerto de Buenaventura? La urbanidad, la formación religiosa, la educación cívica, la lectura y la ortografía dejaron de existir desde que llegó la tecnología. ¿Qué cree usted se debe hacer, doctor Valencia? A ver, yo realmente no he propuesto nada sobre este asunto. Nosotros nos enfrentamos a un hecho real, y es que la mayoría de los estudiantes que llegan a nuestra universidad no saben leer y escribir en el término de interpretar y en el término de expresar por escrito sus pensamientos. Para eso están los computadores, le contestan. Los computadores, además, que hacen el horror de corregir la ortografía de cualquier manera, sin fijarse mucho qué palabras están corrigiendo. La Universidad del Valle ha hecho una propuesta ahora que me parece muy interesante, y es fortalecer a los estudiantes en 2 campos, uno lectoescritura y otro matemáticas. El razonamiento matemático se volvió indispensable para pensar, siempre ha sido indispensable para pensar, pero se ha perdido en los colegios. Y lo otro, que se recupera la capacidad lectora y escritora. Entonces ahora tenemos unos cursos de reforzamiento en la universidad, sobre todo en todas las sedes regionales, que se dio por una necesidad. Esa necesidad ya venía siendo sentida, pero la necesidad que lo plantea en la coyuntura es el aumento de cobertura que se dio en las sedes regionales. Ese aumento de cobertura hace que los estudiantes, que fueron vinculados, todos los que se presentaron y cumplieron con los requisitos básicos, reciban ahora una formación complementaria en lectoescritura y matemática. Eso va a llevar a que los estudiantes aprovechen mejor la lectura. Esperamos que les saquen gusto por la lectura y esperamos que recuperen el gusto por la escritura si es que alguna lo tuvieron. Pero no es muy tarde la iniciativa cuando el muchacho en su evolución académica ya llega a la universidad para tener esas modificaciones. ¿No es mejor, doctor Valencia, arrancar desde primaria? Desde luego, pero nosotros tenemos un problema estructural, y es que el sistema educativo nacional, el sistema educativo público ha venido perdiendo función, que tiene que ver también con la pérdida del prestigio social del maestro, con la pérdida del prestigio académico del maestro y con el deterioro en la formación de los maestros. Sí, pero ¿a qué se debió el cambio? Si Ese anteriormente nosotros teníamos una estructura en la educación y ahora se perdió incluso la base de esa estructura. Yo creo que el Estado no supo responder como debía a las demandas educativas, y ahora se da cuenta que eso tiene un costo muy alto de cara al desarrollo.
Yo creo que cuando perdimos la jornada completa y pasamos a la doble jornada, cuando se pierden los elementos básicos de formación en convivencia, lo que se hablaba de la urbanidad de Carreño, es que a nosotros nos enseñaban hasta ortografía. Sí. Hoy en día ni se lo enseñan, la urbanidad de Carreño, cívica. Cuando nos enseñaban todo esto se perdió. Y de recuperarlo es muy difícil, pero se perdió porque al Estado le resultaba muy costoso tener los estudiantes jornadas completas en los establecimientos educativos. 2 horarios, mañana y tarde. Mañana y tarde en las jornadas. Eso se perdió y creo que ahí se perdió mucho de la calidad de la educación. ¿Por dónde hay que enmendar entonces? Usted me dice, políticamente fue un problema que el Estado reconoció tarde, etcétera, etcétera. El daño está causado. ¿Por dónde hay que enmendar y por dónde habría que empezar? Yo creo que el reto es de la universidad. La universidad tiene que formar mejores docentes para primaria y bachillerato. Si no se trabaja en esta base, va a ser muy difícil de superar el problema de mejoramiento de la educación, por una parte. Pero por la otra, hay que considerar mejor desde el punto de vista laboral y social a los maestros. Yo Doctor creo que Valencia. ha habido un deterioro en los ingresos de los maestros y hace que ellos tampoco se preocupen mucho por formar de mejor manera a sus alumnos. Doctor Valencia, ¿qué forma la universidad? ¿Al hombre o al profesional? La pregunta es un poco rara, porque el profesional es un hombre, hombres y mujeres. Bueno, puede ser. De hecho, ¿Qué trata de formar la universidad? la Al universidad... ser humano, de hecho, todos somos seres humanos, pero ¿qué se busca? ¿Hacer más completo el ser humano o hacerlo un ser humano con conocimientos pero sin humanismo? A ver, yo creo que la formación tiene que ser integral. Nosotros tenemos que formar profesionales, pero profesionales que les sirvan a la sociedad, no que les sirvan a ellos mismos. Es decir, nosotros no podemos formar un profesional únicamente para que esté capacitado para salir al medio laboral y obtener los elementos básicos de subsistencia de él y de su familia. Bueno, un médico puede ser un brillante médico, pero muy poco ser humano. Pero muy poco ser humano. Ahora necesitamos una persona que tenga una comprensión de la sociedad que está actuando y que busque transformar a la sociedad. Nosotros le hemos apostado al progreso. Algunos hemos hecho juramento de defensa del progreso. Y esa defensa del progreso es lo que nos lleva a nosotros a formar integralmente a los hombres y mujeres. Hay que avanzar en una formación integral. ¿Qué significa progreso desde el punto de vista académico? Usted Bueno, como progreso docente. desde el punto de vista liberal es simplemente buscar el bienestar permanente de todos los asociados, de todos los seres humanos. Desde el punto de vista académico, progreso es crecer intelectualmente, crecer como seres humanos y poner ese crecimiento al servicio de los demás. Eso en teoría suena bien, pero ¿eso es lo que se está aplicando? Yo creo que sí, yo creo que la universidad hace grandes esfuerzos para hacer eso. No, a mí no me cae la menor duda que el interés sea ese, pero en algunos ramos, déjeme tocar el tema de la salud, parecerían insensibles ciertos profesionales en donde buscan más su protagonismo personal que el beneficio de la colectividad. Esto ustedes lo notan, esto ustedes lo sienten, no necesariamente porque sean egresados de una o tal universidad, pero hay un deterioro, y se lo digo respetuosamente, doctor Valencia, en el comportamiento de muchos profesionales que parecieran tener como propósito el éxito personal. Sí, desafortunadamente es así. Desafortunadamente estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad de mercado, en una sociedad cada vez más individualizada. Estamos de acuerdo en que eso es así. Pero de todas maneras, para todas esas excepciones, hay excepciones, y esas excepciones van marcando reglas, reglas que cada vez van abriendo más compases. En estos días conversaba con mi mamá porque tenía una enfermedad que nadie se la detectaba y no sabíamos qué era. Y precisamente por una emergencia la vieron 5 médicos diferentes. Uno de mis hermanos, que es bastante conservador en sus formas de vida, dijo, ¿por qué no buscamos un médico viejo? Y buscó un médico viejo. Y el médico viejo le resolvió el problema. Le hizo un examen largo, no la despachó a los 5 minutos que hay que despachar al paciente, y le diagnosticó la enfermedad y le mandó los remedios que eran. Y mi mamá mejoró. No digo que se alivió de su enfermedad, pero mejoró bastante y recuperó buenas condiciones de vida. ¿Qué es lo que yo veo? Que ese médico de antes tenía una teoría del cuerpo, tenía una concepción integral del paciente y tenía un manejo integrado de todos los síntomas del paciente y por supuesto encuentra una explicación a la enfermedad. Hoy en día los médicos se especializan tanto, que no son capaces de resolver un problema
de deterioro natural de la vida de los seres humanos. Nosotros eso lo podemos ver en cualquier profesión. En la profesión nosotros vemos que siempre hay una tendencia a la especialización, porque la tendencia a la especialización significa crecimiento económico, porque significa éxito posiblemente, porque el éxito va asociado al crecimiento económico, y se pierde de vida todo el sistema holístico que debería abarcar la profesión. Entonces aquí tenemos nosotros situaciones que tenemos que ir mejorando desde la universidad. Doctor, como rector de una universidad, usted traza una línea de comportamiento, mide el nivel académico, mide la calidad humana y trata de unir esos dos factores para ser un hombre, hasta donde se puede, lo más completo posible. La universidad diseña unos programas mirando la calidad del profesional o el mercado del profesional. ¿Cómo lo tienen establecido esto? Hay una aclaración primero, porque de pronto mi rector me jala la oreja. Yo no soy rector, yo solamente soy director de una universidad sede, en Buenaventura. En Buenaventura. Nosotros tenemos un reto en Buenaventura. Buenaventura es una ciudad muy importante, es la segunda ciudad del departamento. Es una ciudad que... ¿Es la segunda ciudad del departamento del Valle? Del Valle del Cauca. ¿Por qué lo dice? Porque tiene más número de habitantes, porque económicamente es fundamental para el desarrollo del Valle del Cauca, porque es el único puerto sobre el Pacífico, por lo tanto es una de las ciudades más importantes del país, porque tiene un ambiente ecológico que hay que preservar y que es sumamente importante para el futuro del bienestar de sus habitantes y del resto del país. O sea, desde el punto de vista de su ubicación... Podríamos encontrar muchas circunstancias, pero Buenaventura es importante porque sin Buenaventura el Valle del Cauca no sería lo que es hoy, uno de los departamentos más modernos del país. Eso se le da a Buenaventura, no le da nada más. Es el contacto con el mar, es el contacto con el mundo, es el contacto con el conocimiento, por ahí entra todo. Por ahí llegó la civilización del Valle del Cauca, la civilización occidental. Mira, hay quien dice, doctor Valencia, que el desarrollo del departamento del Valle del Cauca tiene que mirar indefectiblemente a Buenaventura. No, claro. Que la salvación, precisamente, del progreso, tiene que mirar a Buenaventura. Pero usted lo dice porque está allí, lo siente y lo vive. No, sí. no, pero no es porque esté allí. Yo estoy ahora en una coyuntura. Lo conoce más. Pero si usted mira lo que yo he escrito desde hace mucho tiempo, ahora que mencionaba pues esa cantidad de cosas que supuestamente yo tengo allí. No, supuestamente todo se explica. Las tiene aquí. Siempre lo explico por Buenaventura. Yo estoy hablando de Buenaventura desde que escribí mi primer trabajo de historia, porque Buenaventura es la razón de ser de la civilización occidental en el Valle del Cauca. Retomemos la pregunta. Bueno, entonces, vuelvo a la pregunta. Usted está hablando de Buenaventura. Porque en Buenaventura nos encontramos dentro de una población muy importante, pero con unas condiciones sociales difíciles, porque se ha hecho un proceso de extracción de Buenaventura y no de inversión en Buenaventura, porque se le ha expoliado y no se le ha ofrecido por diferentes circunstancias. El reto que tenemos ahora en Buenaventura es hacer educación con pertinencia, es decir, una educación que le sirva a los habitantes del puerto para sus desarrollos futuros. Eso significa que nosotros en Buenaventura no podemos ofrecer cualquier carrera, y que cuando ofrezcamos las carreras que hay en Cali, pongamos unos límites para no saturar el espacio profesional, el espacio social, el espacio académico, el espacio intelectual de los que se forman allí. Entonces tenemos que mirar la pertinencia. ¿Qué carreras hay en Buenaventura? En Buenaventura tenemos básicamente tecnologías. En este momento estamos desarrollando tecnologías que tienen que ver con el puerto, con el desarrollo portuario, con el transporte. Ciencias del mar. Con gestión portuaria. Y entramos, hace un tiempo teníamos biología, con biología marina, teníamos tecnología de alimentos, porque pues había que transformar los elementos del mar. Hay trabajo social, porque hay problemas sociales que resolver, hay contaduría, hay administración. Nosotros podemos decir que las facultades que más nos han acompañado en Buenaventura son administración, en primer lugar, e ingenierías. Y en tercer lugar podríamos encontrar la Facultad de Humanidades, que ahora va a ofrecer otro tipo de carreras. De acuerdo a esos diseños, desde el punto de vista académico, ¿qué oportunidad de trabajo puede esperar el estudiante que estudia en Buenaventura en su propia ciudad? La ciudad de Buenaventura está condicionada por el puerto. Todas las aspiraciones laborales, o podemos decir que el 99%
99.99% de las aspiraciones laborales de los habitantes de Buenaventura están relacionadas con el puerto. Todos quieren trabajar en la sociedad portuaria o en los operadores portuarios. ¿Y hay cabida para todos? Desde luego que no, desde luego que no. Y lo otro, hay otros campos. Claro. Desde luego, como ocurre en todas partes, el principal contratador es el Estado. Por lo tanto, tenemos otras áreas, tenemos todos los institutos que tiene el Estado, tenemos todo el aparato educativo del Estado, tenemos el sistema de salud del Estado, tenemos el sistema de obras públicas del Estado, tenemos la administración pública, por lo tanto hay otros campos, pero también hay otros espacios, está el espacio de turismo, que ahora tiene una fuerte vocación al ecoturismo, tenemos la explotación maderera, tenemos la explotación de los recursos bióticos diversos, tenemos la zona con la diversidad ecológica más importante del mundo. Entonces allí hay enormes posibilidades laborales. ¿Para cuándo? Para allá. Un estudiante de la Universidad del Valle en Buenaventura, ¿sabe que tiene posibilidades de trabajo inmediatas? Sí, claro. Ocurre como en todo. Las oportunidades están, hay que buscarlas. Nosotros tenemos que crear un estudiante con competencia para aplicarlas. La oferta le permite al estudiante saber que si estudia allí, tiene grandes posibilidades de salir. Por lo menos tiene grandes posibilidades de salir a desempeñarse en el campo laboral. En Buenaventura. En Buenaventura. Pero ojo, nosotros no podemos formar al habitante de Buenaventura únicamente para que se desempeñe en Buenaventura. Él tiene que tener la posibilidad de buscar aplicación laboral en cualquier parte de Colombia y del mundo. Y tenemos egresados de Buenaventura que están trabajando en Cali o trabajan en otros sitios del país. Otros emigran. Pero creí entenderle que habían diseñado carreras ideales para el mercado de Buenaventura. Se designan con pertinencia y seguiremos diseñando en pertinencia. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la renovación curricular de la Universidad del Valle está en las sedes regionales, no solamente en Buenaventura. Está en Palmira, está en Caicedonia, está en Zarzal, está en Cartago, está en Santander de Quilichao, está en Yumbo, está en Tuluá. Entonces, la renovación académica se da por estos espacios descentralizados. En Cali seguimos todavía muy presos de la tradición académica que en cierto sentido es muy conservadora, muy tradicional. No arriesgamos mucho en innovar porque consideramos que la formación profesional de alto nivel y con altos contenidos científicos que hace en Cali es la pertinente para Cali, lo cual puede ser absolutamente cierto. Doctor Valencia, yo le entiendo a usted perfectamente y le celebro que la universidad tenga en proyección ese equilibrio, sobre todo conservando lo tradicional. Pero en la parte investigativa, que es donde precisamente se califican a las universidades, ¿cómo la maneja usted en Buenaventura? En Buenaventura, investigación. En Buenaventura tenemos dos grupos de investigación. Esos dos grupos de investigación todavía están en un estado incipiente por las características académico-administrativas que tienen las sedes. Solamente en la medida que afortunadamente ya la aprobó el Ministerio de Educación bajo una propuesta de plan de desarrollo que hizo la actual administración de la universidad, que crea las seccionales, podemos ya tener libertad académico-administrativa para desarrollar nuestros propios programas académicos y nuestras propias propuestas de investigación. En el esquema anterior, en el cual todavía yo estoy inmerso, es un poco complicado. El único profesor nombrado en la sede Pacífico soy yo. Todos los otros son profesores contratistas. Son profesores contratistas que tienen una gran vocación de servicio y que adelantan procesos de investigación con los tenues elementos que le brinda el esquema administrativo actual de la Universidad del Valle, que en esta administración abrió la posibilidad de que se presenten proyectos de investigación por las sedes a las convocatorias internas. Entonces ya comenzamos a despegar, pero el campo de investigación es nuevo. Quizás en en Tuluá haya avances más notorios en investigación, en Buga hay avances en el campo de la investigación aplicada a la educación, lo mismo que en Zarzal. En Buenaventura estamos trabajando dos campos en este momento. El primero es trabajo social. Estamos pasando por hacer un inventario de las investigaciones que han realizado los estudiantes en el largo tiempo que lleva la carrera de trabajo social. Pero lo mismo estamos haciendo con contaduría de administración. Estamos viendo qué propuestas innovadoras desde el punto de vista de investigación están haciendo los estudiantes mediante los trabajos de grado. Y a partir de aquí vamos a desarrollar las líneas de investigación
que desarrollara la sede. Y desde luego ahora vamos a fortalecer el campo humanístico. Yo no he hecho trabajo social en Buenaventura, pero creo que si algo le debe preocupar a usted por la forma en que se expresa, es eso. El problema social de Buenaventura, que tanta noticia ha producido, pero lamentablemente no ha sido noticia gratificante. Doctor Valencia, despojándonos un poquito del afecto y el cariño que usted debe tener por Buenaventura, porque al fin y al cabo está allí. ¿Qué pasa en Buenaventura desde el punto de vista social? ¿Por qué ese desbarajuste? ¿Y en qué momento se le puede poner freno a una corrupción que estaba totalmente desbocada? Bueno, Buenaventura arrastra los mismos problemas que arrastra la administración pública en Colombia. Pero como que se nota más en Buenaventura. Se nota más en Buenaventura, pero igual se nota en muchas partes. Es decir, no Quizá podemos... por la riqueza que tiene Buenaventura. claro, por la importancia estratégica que tiene Buenaventura para el desarrollo del país es más notoria. Buenaventura es un puerto que ha estado abandonado desde el punto de vista de la intervención directa del Estado. ¿Cómo se explica una ciudad, un puerto tan rico por su ubicación geográfica, por lo que le produce al país? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿En qué cabeza cabe descuidar lo que produce? Porque el Estado perdió la vocación exportadora, porque Colombia perdió la vocación exportadora, porque Colombia le apostó a Venezuela, no le apostó a otros países, porque después de la crisis de Venezuela y la crisis de Ecuador se da cuenta que es necesario buscar otros horizontes y dejó al puerto solo. Empresarios del Valle del Cauca y actores muy valiosos de Buenaventura han creado un comité de competitividad, y allí en ese comité de competitividad, en el que está presente también la Universidad del Valle, discutimos cuáles son las salidas a lo que podríamos llamar la crisis de Buenaventura. Eso es algo que viene dando desde hace tiempo. Entonces se piensa en 3 puertos. Hay un puerto multimodal, hay un puerto seco, hay un puerto de sólidos y líquidos. Son puertos importantes, muy modernos. Tenemos el único puerto, uno de los pocos puertos para barcos post-Panamá que hay en el Pacífico. Tenemos una bahía de calado profundo. ¿Está hablando de Málaga? No, estoy hablando de Buenaventura. Estoy hablando de Buenaventura. Málaga, por supuesto, sería un puerto posible, pero el impacto ecológico que tendría construir el puerto de Málaga, creo que es un precio que los habitantes de Buenaventura no están dispuestos a pagar y que tienen razón en no pagar ese precio. Doctor Valencia, qué rico de verdad hablar con usted, pero sigo en lo inexplicable. Primero abandonan lo que produce y en segundo lugar se programan puertos para competir con algo que ya es fluido y que resulta productivo si se le prestara atención. Estas incoherencias, ¿qué explicaciones tienen? Falta de política del Estado. Unos empresarios que apenas ahora están pensando en la necesidad de esos puertos. Mire, Buenaventura comenzó la construcción de la carretera a Buenaventura en 1850. La carretera de Buenaventura solamente terminó en el siglo XX y se hizo una carretera que no fue la mejor del país. Y solamente ahora, hace unos 5 años, porque algún gobernador y algunos alcaldes dijeron, sí, señor presidente, le dijeron a Uribe, si usted no la va a hacer, nosotros la hacemos. Permitan, ahí sí le metieron la mano. Pero ¿cuántos siglos? No, de veras, es que estoy identificado con usted. Me sorprende es la desidia ante lo que produce, claro. Es que lo elemental, semejante puerto, único en el Pacífico, claro. Producía no sé cuántos millones diariamente, no sé ahora cuántos. ¿Cómo lo que produce se abandona? ¿Cómo lo que produce se desconoce? Son irracionalidades que uno dice, no pueden ser tan miopes nuestros gobernantes. Son miopes y el centralismo nos agobia y nos agota. Antes, cuando existían los estados soberanos, nosotros vemos una ampliación de la democracia, la ampliación de la base democrática, la igualdad, la búsqueda de la igualdad social, la búsqueda del progreso, una vinculación muy efectiva con el mercado mundial que permitió mostrar todas las ventajas que tenía Colombia. Luego, conflictos internos entre los políticos, una perversa concepción del Estado que buscó centralizar con el argumento de que las guerras habían impedido hacer la descentralización del Estado, una monopolización del Estado por parte de fuerzas muy claras, económicas y sociales de Colombia. Todo eso llevó a que se fueran abandonando los puertos. Hoy en día se le está apostando un poco más a los puertos. Barranquilla, Santa Marta, Cartagena se están modernizando, pero ninguno tiene la capacidad modernizadora del puerto de Buenaventura.
Es que Buenaventura es la única entrada que existe a los Andes del Norte, por encima de cualquier otro puerto. Mire, Valparaíso, está en el sur, sí es un puerto importantísimo, desde luego. Permite exportarlo de Chile, sacarlo de Chile. Permite que Chile se vincule con el mundo. Luego seguimos el Callao, un puerto pequeño del Perú. Sin embargo, permite sacarlo del Perú y vincularlo al mercado mundial. Luego tenemos Guayaquil. Guayaquil es un puerto fluvial. Y sin embargo, permitió que de una u otra manera Ecuador se vinculara al mercado mundial. Luego que tenemos otro, Buenaventura. Buenaventura fue la zona productora de oro más importante del Imperio Español. Buenaventura permitió pagar la deuda externa de Colombia gracias a la gracias a la extracción de oro que se hacía en la frontera del Pacífico, unida por supuesto a Supía, Marmato y Río Sucio, que fueron los que asumieron realmente la deuda. Pero por allí se hizo la vinculación al mercado mundial, por ahí llegó la tecnología, por ahí llegó todo. Y sin embargo, el Estado colombiano, en ese centralismo exagerado que tiene en Bogotá, abandona eso. Claro, es un puerto de negros, ignorantes, feos, pobres. Entonces tenemos todas las condiciones para hacer la exclusión social del puerto y los habitantes del puerto, sin entender que ahí tenemos una amplia riqueza humana, cultural, social. Doctor Valencia, usted por lo que está joven. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Entre 40 y 50 en qué anda? Un poquito más de los 50. Un poquito más de los 50. Pero usted no vivió la etapa gloriosa de Buenaventura, yo la disfruté, donde salían los grandes deportistas del país. Déjeme le hago un poquito de remembranza. Marino Klinger, Delio Maravilla Gamboa, el Cóndor Valencia, Daguía Sinisterra, Ingerman, una selección del barrio conformada casi por Buenaventura, que acababa con River Plate, Boca Juniors, con todo lo que venía. Etapa de gloria. Un periodista amigo, Joaquín Marino López, que vale la pena mencionarlo, le construye el estadio a Buenaventura. Y en ese momento desaparecieron los futbolistas. Los contrastes han sido la historia de Buenaventura. ¿Por qué, doctor Valencia? Bueno, no lo sabría explicar. Precisamente queremos llevar una especialización en enseñanza de la ciencia social a Buenaventura, que esperamos llevarla a partir del próximo semestre, que es un posgrado, que tiene una particularidad, y es que los egresados o los estudiantes de esa especialización tienen un trabajo de grado que se hace colectivamente, y es una reflexión acerca de la historia de Buenaventura. Ahí podemos encontrar explicaciones a esta pregunta. Al pasado, Buenaventura. Claro, y al presente, porque la historia, si no estudia el presente, no estudia nada. La historia no estudia el pasado. La historia entiende el presente a partir de explicaciones que se buscan en el pasado. Señores, pasado y presente Buenaventura con el doctor Alonso Valencia. Pero nos ha quedado lo más importante, ¿quién es él? Como diría la canción de Perales, ¿y quién es él? Pues para que sepamos quién es él, les invitamos al próximo programa. Por hoy no hay más, que tengan feliz noche.